SER Podcast. Un autor en una hora. Con Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un autor en una hora. En este episodio os vamos a contar la vida de Emilia Pardo Bazán a través de su obra. Emilia Pardo Bazán ha sido una de las grandes autoras españolas del XIX y principios del XX. Autora de títulos inolvidables, dramaturga, poeta y periodista, pero también ha sido una mujer comprometida, feminista, una mujer adelantada a su tiempo, libre, inteligente y brillante. Hay que leer a doña Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán y de la Rúa Figueroa nace el 16 de septiembre de 1851 en el número 3 de la calle Luchana, hoy Rego de Auga, A Coruña. Es la hija única del matrimonio entre José y Amalia. Su padre era conde pontificio de Pardo Bazán, título que Alfonso XIII le concederá posteriormente a la escritora. La madre de Emilia fue Amalia de la Rúa Figueroa y Somoza, una mujer que atendía a los cánones de su tiempo, una mujer de su siglo, pero a la que le gustaba leer y aprender. Su padre, José, fue abogado, político liberal, moderado y republicano. Como muchos ilustrados de su época, fue redactor jefe de La Discusión, un periódico, y escribía en prensa. Publicó libros, tratados y abordaba temas sociales, prestando especial atención al problema de los campesinos gallegos. La relación de doña Emilia con su padre es fuerte y buena. Su padre es diferente a los padres de las chicas de su generación. En el documental Mujeres de la Historia, Emilia Pardo Bazán, se recoge esta frase de su padre. Los hombres son muy egoístas. Y si te dicen alguna vez que hay cosas que pueden hacer los hombres y las mujeres no, di que es mentira. Porque no puede haber dos morales para dos sexos. La familia Pardo Bazán vive en diferentes lugares. Habitualmente en Coruña, en la calle Tabernas número 11, lo que hoy es la Casa Museo de Emilia Pardo Bazán y que pertenece a la Real Academia Gallega. Por la profesión política del padre viven muchas veces en Madrid. Allí, Amalia adquiere una vivienda en la calle San Bernardo, donde Emilia pasará los últimos años de su vida. Sin embargo, el gran edificio emblemático con el que se asocia a la familia es la Granja de Meirás, hoy conocido como el Pazo de Meirás, lugar donde se casa y donde escribirá muchas de sus obras. A los 9 años ya empieza a mostrar gran interés por la escritura, con sus primeros versos. A los 16 ya ha publicado poesías en el Almanaque de Galicia. Cultiva la poesía durante sus años juveniles, pero el único libro de poesía que publica, en 1881, es el poemario Jaime, una colección de poemas dedicados a su primer hijo. Fruto de mis entrañas el primero. Después que el ser te di por mi fortuna, se liquidó mi corazón entero en lágrimas de amor sobre tu cuna. De aquel amor al plácido rocío sentí de nuevo florecer el alma. Así las ondas de ignorado río hacen que brote la africana palma. Y como la bandada de las aves canta otra vez del sol con la presencia, despertó tu mirar, cantos suaves, los perfumó la flor de tu inocencia. Su primer relato se publica cuando tiene 15 años en el periódico El Progreso de Pontevedra. El relato se titula Un matrimonio de conveniencia. Esa es su primera obra en prosa, a la que sigue la primera entrega de una novela de juventud, Aficiones peligrosas. Emilia Pardo Bazán sueña desde niña con ser escritora, pero la sociedad y la moral conservadora de la época espera de ella lo propio de una mujer de su clase social acomodada, ser una niña bien de una capital de provincias. Así que, siguiendo con lo esperado, sus padres le proponen el noviazgo con un muchacho que ella acepta. En 1868 se casa con José Quiroga, joven y prometedor estudiante de Derecho. Pepe es un buen partido, no parece tener carácter fuerte y le gusta la caza. El matrimonio se traslada a Santiago de Compostela para que él pueda seguir estudiando. En 8 años tienen 3 hijos, Jaime, María de las Nieves, a la que llaman Blanca, y Carmen. El padre de Emilia Pardo Bazán es elegido diputado a Cortes y toda la familia se traslada con él a Madrid. En la capital, doña Emilia asiste a las reuniones del Parlamento y quiere formar parte de las tertulias y círculos literarios de Madrid. Viaja por Europa y asiste a la Exposición Internacional de Viena. Entra en contacto con el krausismo a través de Giner de los Ríos, partidario activo de la instrucción femenina y promotor de la institución libre de enseñanza.
En 1876 se da a conocer el primer trabajo como escritora de Emilia Pardo Bazán, con estudio crítico de las obras del padre Feijóo, un ensayo sobre ese intelectual gallego del siglo XVIII, por el que la escritora siempre tuvo gran admiración. Pero su primera novela data de 1879. Se titula Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina. Así empieza. No creo que venga a cuento para la narración de esta verdadera, cuanto inverosímil historia, decir cómo fui por mis padres consagrado desde mi tierna infancia al arte de Hipócrates y Galeno, y cómo hube de dejar el regalo de los paternos lares por la estrechez de una mísera posada. Ignoro en qué particulares signos y marcas pude revelar disposiciones felicísimas y raras aptitudes médicas, pero es lo cierto que una mañanica me hallé en Santiago hecho estudiante. Cuando tal aconteció, era yo un mozancón más espigado de lo que mis años pedían, muy reñido con los libros y muy amigo de pasarme las horas vagabundeando o mano sobre mano. Pienso que esta mi holgazanería fue cabalmente la que inclinó a mi familia a dedicarme al estudio. La propia Emilia Pardo Bazán explica su obra en el prólogo. Pascual López es el extracto, atinado y puesto en orden, de los apuntes autobiográficos de un estudiante de medicina en la insigne escuela compostelana. Por antojárseme que las aventuras, comunes unas y extraordinarias otras, del pobre mozo, alcanzan a proporcionar con su lectura un rato de solaz al que las repase, me tomé el trabajo de corregir y enmendar las confusas notas, de esclarecer algunos puntos oscuros y mal explicados que advertí en ellas, de apoderarme de las ideas del estudiante, desenvolviéndolas, de acortar hartas divagaciones y de reemplazar el estilo no muy castizo con el mío que, sin ser inmejorable, aventaja extraordinariamente al de mi protagonista. Agradóme la tarea de pergeñar y dar forma a las sueltas hojas del diario de Pascual López, ya por si su publicación puede mover al gobierno y a los sabios a escudriñar lo referente al importantísimo asunto y problema que en ella se menciona. En 1880, Emilia Pardo Bazán tiene una estancia en Vichy para tomar las aguas medicinales en sus manantiales y recuperarse de una afección hepática. Allí lee a Balzac, Flaubert y a otros novelistas franceses y conoce a Víctor Hugo. En 1881, Emilia Pardo Bazán publica Un viaje de novios. Tiene 30 años y está viviendo una época crucial tanto en el aspecto humano como en el plano literario, lleno de entusiasmo y múltiples proyectos editoriales. La novela narra las consecuencias del matrimonio entre un funcionario oportunista y cuarentón y una joven provinciana e inexperta, Lucía, quien, tras la unión, no tarda en verse sometida al creciente divorcio entre deseo y realidad. En la novela aparece el deseo y la ilusión del adulterio, pero interviene la moral. La recién casada y el que pudo ser su amante se quedan solo en aspirantes a amantes. Así comienza Un viaje de novios. Que la boda no era de gentes del gran mundo, conocíase a tiro de ballesta a la primera ojeada. No hay duda que los desposados podían alternar con la más selecta sociedad, al menos por su aspecto exterior, pero la mayoría del acompañamiento, el coro, pertenecía a la clase media, en el límite en que casi se funde con la masa popular. Había grupos curiosos y dignos de examen, ofreciendo el andén de la estación de León golpe de vista muy interesante para un pintor de género y costumbres. Ni más ni menos que en los países de abanico, cuyas mitológicas pinturas representan nupcias, se notaba allí que el séquito de la novia lo componían hembras y solo individuos del sexo fuerte formaban el del novio. Advertíase asimismo gran diferencia entre la condición social de uno y otro cortejo. La escolta de la novia, mucho más numerosa, parecía poblado hormiguero. Viejas y mozas llevaban el sacramental traje de negra lana, que viene a ser como uniforme de ceremonia para la mujer de clase inferior, no exenta, sin embargo, de ribetes señoriles, que el pueblo conserva aún el privilegio de vestirse de alegres colores en las circunstancias regocijadas y festivas. Del año 1881 son las primeras cartas de su correspondencia con Benito Pérez Galdós. A través de artículos y sobre todo de su abundante correspondencia privada, Pardo Bazán valora la evolución literaria de Galdós desde las novelas de tesis hasta el realismo naturalista. Defiende que Galdós es el gran renovador de la novela española, pero además, entre ellos se establece una gran amistad literaria y una relación afectiva e intelectual muy estrecha. Las cartas entre ellos no solo documentan una historia sentimental, sino también una colaboración decisiva para entender la evolución de la novela realista española de finales del siglo XIX. La Coruña, 6 de mayo de 1884.
señor don Benito Pérez Galdós. Querido y respetado maestro, las pocas veces que veo letra de usted son para mí días de fiesta entera. Usted sabe, y saben hasta las piedras de la calle, cuán grande es la admiración que me inspira su genio y cuán profundo el aprecio en que tengo su carácter, el más noble, modesto y sencillo que honra a las letras españolas. Porque usted no es solamente un novelista prodigioso, sino un hombre con quien hay que quitarse el sombrero. Y no digo más, ni hace falta. Muy diferente es esta carta, fechada 5 años después. La Coruña, 27 de abril de 1889. Mi quiño, mi bien, me están volviendo tarumba tus cartitas. Creo que jamás escribiste con tanta sencillez, con una gracia más bonita y más tierna. No sé las veces que he leído esta última epístola, ni el bien que me hizo, ni cuántos se me humedecieron los ojos. Un beso del fondo del alma. No dudes que te amo. Será raro, será incompleto, pero es grande mi cariño, muy grande. Siento al recibir cartas como la de hoy esa misma alegría triste de que tú hablas. Pero ¿acaso esta misma tristeza es sana y fortalecedora? En tan extraña situación como la nuestra, un regocijo brutal o una tosca indiferencia probarían que éramos un par de almas de cántaro, y ciertamente que no lo somos. En 1882, doña Emilia publica una serie de artículos en La Época que no pasan desapercibidos. El primero es La cuestión palpitante. Esos artículos se reúnen luego en formato de libro con el mismo título, La cuestión palpitante. Esta es una de las obras más importantes de teoría literaria de Emilia Pardo Bazán y del naturalismo. Supone, además, un escándalo, porque es la primera vez que se ve a doña Emilia al nivel de un hombre. Ella defiende unos principios que no están asociados a una mujer, y uno de los motivos por los cuales incomoda tanto a esa masculinidad intelectual es que sus artículos están escritos por una mujer. El prólogo de la obra lo escribe Leopoldo Alas Clarín, que termina así. De este libro dirá algún periódico idealista por lo visionario que está llamado a suscitar grandes polémicas literarias. Ojalá, pero no. En España no suscitan polémicas más libros que los libelos. Lo que suscitará este libro será muchos rencores taciturnos. Aquí los literatos de alguna importancia no suelen discutir. Prefieren vengarse despellejando al enemigo de viva voz. Debo añadir que lo que más irritará a muchos no será la defensa de ciertas doctrinas, sino el elogio de ciertas personas. Ojalá el que yo hago de Emilia Pardo Bazán pudiera poner amarillos hasta la muerte a varios escritores y escritoras, todos del sexo débil, porque en el literato envidioso hay algo del eterno femenino. La obra genera tanto escándalo que su marido le pide que deje de escribir. Este cisma va a ocasionar la ruptura de Emilia Pardo Bazán con su marido, una separación amistosa, ya que en España en esa época no existe el divorcio. Para ella es importante ejercer su rebeldía contra la represión del marido. La cuestión palpitante es uno de los acercamientos ensayísticos más serios planteados ante la cuestión de la novela naturalista. Plantea un enfoque personal sobre ese estilo literario que ha alcanzado su cenit en Francia con las obras de Émile Zola y que en España se ve con cierto desprecio, tildándola de vulgar y de contraria a los preceptos del catolicismo. En este libro podemos vislumbrar la agudeza de la autora a la hora de defender y atacar a autores y sus obras, además de responder al machismo reinante entre sus coetáneos. Es cosa de todos sabida que en el año de 1882 naturalismo y realismo son a la literatura lo que a la política el partido formado por el duque de la Torre. Se ofrecen como última novedad y, por añadidura, novedad escandalosa. Hasta los oídos del más profano en letras comienzan a familiarizarse con los dos ismos. Dada la olímpica indiferencia con que suele el público mirar las cuestiones literarias, algo desusado y anormal habrá en esta cuando así logra irritar la curiosidad de unos, vencer la apatía de otros y que todo el mundo se imagine llamado a opinar de ella y resolverla. Uno de los personajes más importantes de la ficción de Emilia Pardo Bazán es Amparo, la protagonista de La Tribuna, novela publicada en 1883. Es la que mejor encarna el tipo de mujer que defiende la escritora, con azares revolucionarios. La Tribuna es la primera novela naturalista de Emilia Pardo Bazán y recibe también numerosas críticas porque dibuja la realidad con demasiada objetividad, en un momento en el que las protagonistas mujeres de la ficción son mucho más convencionales que Amparo. La autora quiere descubrir la realidad de una capa social que no está explorada en la literatura, la fábrica, sobre todo las mujeres obreras.
Durante días, Emilia Pardo Bazán va a la fábrica de tabacos de A Coruña para examinar a las obreras y eso causa extrañeza por la persistencia. Para muchos estudiosos, La Tribuna es la primera novela española que tiene como protagonista a la clase obrera, tal y como era. Esta es la escena en la que Amparo entra en la fábrica de tabacos. Amparo observaba la sala, el piano de reluciente barniz, el menguado espejo, las conchas de Filipinas y aves disecadas que adornaban la consola, el juego de café con filete dorado, los trajes de las de García, el grupo imponente del sofá. Y todo le parecía bello, ostentoso y distinguido. Van preguntando a todas qué hacen en la vida y cuando le llega el turno a Amparo dice que ella no sabe coser, pero que sabe leer muy bien, que le lee todos los días La soberanía nacional al barbero de enfrente y que sabe liar puros, porque su madre fue cigarrera. Baltasar le pregunta si está en la fábrica y Amparo le dice que no, porque no tiene quien le meta. Baltasar mira a Borrén y le pregunta si él no es primo del contador de la fábrica o de su mujer, y Borrén dice que sí, y le pide a Amparo su nombre y sus señas. Hizo Borrén, en efecto, la recomendación a su prima, que se la hizo al contador, que se la hizo al jefe, y Amparo fue admitida en la fábrica de cigarros. El día en que recogió el nombramiento hubo en casa del barquillero la fiesta acostumbrada en casos semejantes, fiesta no inferior a la que celebrarían si se casase la muchacha. Hay empanada de sardina, bacalao, vino de Castilla, anís y caña a discreción, rosolí y una enorme fuente de papas de arroz con leche. Privado de la ayuda de Amparo, el barquillero ha tomado un aprendiz, hijo de una lavandera de las cercanías, Jacinto o Chinto. Tiene facciones abultadas e irregulares, piel de un moreno terroso, ojos pequeños y a flor de cara, en resumen, la fealdad tosca de un villano feudal. Chinto sirve la mesa, escancia y es la diversión de los comensales. El barbero está toda la noche burlándose de la rusticidad del mozo. Amparo ni lo mira, le parece ridículo. Amparo madrugó para asistir a la fábrica. Caminaba a buen paso, ligera y contenta como el que va a tomar posesión del solar paterno. Al subir la cuesta de San Hilario, sus ojos se fijaban en el mar, sereno y franjeado de tintas de ópalo. Cuando llega al patio de la fábrica le embarga un sentimiento de respeto. Para Amparo, acostumbrada a venerar la fábrica desde sus tiernos años, posee en aquellas murallas una aureola de majestad y habita en su recinto un poder misterioso. Apenas ve a quien la recibe ni quien la lleva a su puesto en el taller. Tiembla al sentarse en la silla que la adjudican. A su alrededor, las operarias alzan la cabeza. Ojos curiosos y benévolos se fijan en la novicia. Cree Amparo que sabe el oficio, pero tiene mucho que aprender. Al salir de la fábrica el primer día, le duele a Amparo la nuca, el espinazo y el pulpejo de los dedos. Poco a poco fue habituándose y adquiriendo destreza. Lo peor era que la afligía la nostalgia de la calle, no acertando a hacerse a la prolija jornada de trabajo sedentario. Para Amparo, la calle era la patria, el paraíso terrenal. Pero no tarda en encariñarse con la fábrica, en sentir ese orgullo y apego inexplicables que infunde la colectividad y la asociación, la fraternidad del trabajo. Además, se halla emancipada y fuera de la patria potestad desde su ingreso. Es verdad que da a sus padres algo de las ganancias, pero reservándose buena parte. Desde el día de su entrada, viste el traje clásico de las cigarreras, el mantón, el pañuelo de seda para solemnidades, la falda de percal planchada y con cola. Todas las tardes, con el cilindro de hojalata al hombro, Chinto va a buscarla a la salida de la fábrica. Y Amparo, cuando le ve, le huye. Una tarde se cruzan las chicas de García y las de Sobrado, acompañadas por Baltasar y por Borrén. Ambos se fijan en Amparo cuando pasa. La profecía de Borrén se ha cumplido. Se ha convertido en una mujer guapísima. Ocurrió poco después en España un suceso que entretuvo a la nación 7 años cabales y aún la está entreteniendo de rechazo y en sus consecuencias. A saber, que en vez de los pronunciamientos chicos acostumbrados, se realizó otro muy grande, llamado Revolución de Septiembre de 1868. Es un pronunciamiento de verdad que derroca la dinastía. Por fin el país hace una hombrada. La reina está ya en Francia. El campo y las ciudades, situadas tierra adentro, se inclinan por la tradición monárquica, mientras que las poblaciones fabriles y comerciales y los puertos de mar aclaman la república. La forma republicana invocada es la federal y la fábrica de tabacos de Marineda es uno de los centros que más simpatiza con ella. De la colectividad fabril nace la confraternidad política. A las cigarreras se les abre el horizonte republicano de varias maneras, por medio de la propaganda oral y a través de los periódicos. Hay en cada taller 1 o 2 lectoras a las que sus compañeras abonan el tiempo perdido.
Amparo es una de las más apreciadas por el sentido que da a la lectura. Al comunicar la chispa eléctrica, Amparo se electrizaba también. Era a la vez sujeto agente y paciente. A fuerza de leer todos los días unos mismos periódicos, de seguir el flujo y reflujo de la controversia política, iba penetrando en la lectora la convicción hasta los tuétanos. Era contagiosa la ira, y mujer había allí de corazón más suave que la seda, incapaz de matar una mosca y capaz a la sazón de pedir 100.000 cabezas de los pícaros que viven chupando la sangre del pueblo. En 1886, Emilia Pardo Bazán publica su novela más importante y la más conocida, Los Pazos de Ulloa. Es una novela extraordinaria. Describe la decadencia de la oligarquía terrateniente que ha perdido su papel de liderazgo social, la nobleza degradada, reflejo de la decadencia del mundo rural gallego y de la aristocracia. Este avance hacia el naturalismo se debe a que escribe la novela en París durante los meses que pasa en la capital francesa, un año antes, y donde conoce a Zola, a Daudet, a Maupassant y se empapa del naturalismo. A su regreso, no solo publica Los Pazos de Ulloa, sino que también añade, como precediéndola, unos apuntes autobiográficos donde narra su vida y explica muchas cosas de sus decisiones vitales. Esto, por supuesto, genera mucho revuelo porque los intelectuales de nuestro país no están acostumbrados a que una mujer exponga su intimidad. Por más que el jinete trataba de sofrenarlo, agarrándose con todas sus fuerzas a la única rienda de cordel y susurrando palabrillas calmantes y mansas, el peludo rocín seguía empeñándose en bajar la cuesta a un trote cochinero que desencuadernaba los intestinos, cuando no a trancos desigualísimos de loco galope. Así empieza Los Pazos de Ulloa, con Julián Álvarez, el nuevo capellán, por caminos casi salvajes a lomos de una mula y dudando si va en la buena dirección. Va preguntando a todo el que se cruza, que no es mucha gente, y todos le van dando vagas indicaciones. Hasta que oye 2 tiros, y cuando ya cree que va a morir, ve a unos cazadores. Son Primitivo, el guardés, la mano derecha del marqués, el abad de Ulloa y el propio marqués. Julián viene de parte del tío del marqués y para ayudarle en la administración y para decir misa. Era noche cerrada, sin luna, cuando desembocaron en el soto tras del cual se elevaba la ancha mole de Los Pazos de Ulloa. No consentía la oscuridad distinguir más que sus imponentes proporciones, escondiéndose las líneas y detalles en la negrura del ambiente. Ninguna luz brillaba en el vasto edificio, y la gran puerta central parecía cerrada a piedra y lodo. Dirigióse el marqués a un postigo lateral muy bajo, donde al punto apareció una mujer corpulenta alumbrando con un candil. Entran por la bodega y llegan a la cocina. Allí dormita una vieja desgreñada que sale casi corriendo cuando les ve, y una chica joven, Sabel, a la que el marqués abronca por no tener lista la cena y luego la bronca por no dar de comer a los perros, que parecen entender y se ponen a ladrar. Entre ellos, mezclado, porque tiene la misma altura y el mismo color, hay un chaval de 3 o 4 años. El chiquillo gateaba por entre las patas de los perdigueros, que convertidos en fieras por el primer impulso del hambre, no saciada todavía, le miraban de reojo, regañando los dientes y exhalando ronquidos amenazadores. De pronto la criatura, incitada por el tasajo que sobrenadaba en la cubeta de la perra chula, tendió la mano para cogerlo, y la perra, torciendo la cabeza, lanzó una feroz dentellada que, por fortuna, solo alcanzó la manga del chico, obligándole a refugiarse más que deprisa, asustado y lloriqueando entre las sayas de la moza, ya ocupada en servir caldo a los racionales. Julián, que empezaba a descalzarse los guantes, se compadeció del chiquillo y, bajándose, le tomó en brazos, pudiendo ver que, a pesar de la mugre, la roña, el miedo y el llanto, era el más hermoso angelote del mundo. El marqués le arrebata al niño a Julián, mira de malos modos por todos lados a ver si encuentra un bocado del perro y luego le llama farsante. Y del tirón le da al niño el vaso de vino lleno y el niño se lo bebe de un trago. Julián se queda atónito, pero la cosa no acaba ahí porque cuando empiezan a comer todos un caldo espeso y harinoso, el marqués le da otro vaso hasta arriba y el abad otro. Cuando Julián se levanta, indignado, Primitivo, le pone la botella en los labios al chaval y este la vacía. Al final cae, claro, completamente borracho y se lo tienen que llevar a la cama inconsciente. Sabel, por su parte, a medida que el banquete se prolongaba y el licor calentaba las cabezas, servía con familiaridad mayor apoyándose en la mesa para reír algún chiste de los que hacían bajar los ojos a Julián, bisoño en materia de sobremesas de cazadores. Lo cierto es que Julián bajaba la vista, no tanto por lo que oía como por no ver a Sabel, cuyo aspecto desde el primer instante le había desagradado de extraño modo, a pesar, o quizás a causa de que Sabel era un buen pedazo de lozanísima carne. Sus ojos azules, húmedos y sumisos,
su color animado, su pelo castaño, que se rizaba en conchas paralelas y caía en 2 trenzas hasta más abajo del talle, embellecía mucho a la muchacha. Un año más tarde, en 1887, Emilia Pardo Bazán publica La madre naturaleza, continuación de Los pazos de Ulloa, que terminaba con Julián, el sacerdote, sollozando abrazado a la tumba de la Nucha, cuando de pronto oye risas, se levanta y ve que viene una pareja, un adolescente guapísimo y una niña espigadita para sus 11 años, igual que su madre, a la misma edad, pero con ojos más luminosos y mirada más firme. Son el bastardo y la heredera legítima, pero mientras él viste ropa de buen paño, de chura como entre aldeano acomodado y señorito, la hija de Nucha, la heredera, va cubierta con un traje de percal muy viejo, lleva los zapatos tan rotos que podría decirse que va descalza. Cuando comienza La madre naturaleza, han pasado 5 años. Nos volvemos a encontrar con Perucho y Manuela un día de lluvia, cuando una tormenta de verano les sorprende por el campo. Bajo un árbol se refugió la pareja. Era el árbol protector magnífico castaño, de majestuosa y vasta copa, abierta con pompa casi arquitectural sobre la ancha y firme columna del tronco, que parecía lanzarse arrogantemente hacia las desatadas nubes. Árbol patriarcal, de esos que ven con indiferencia desdeñosa sucederse generaciones de chinches, pulgones, hormigas y larvas, y les dan cuna y sepulcro en los senos de su rajada corteza. Se empiezan a empapar y a reírse a la vez a carcajadas hasta que el chico le propone correr hasta un refugio que él conoce. Ella se alza el vestido de lana a cuadros, cubriendo también a su compañero, y sus rostros quedan pegados el uno al otro, mejilla contra mejilla, él rodeando con el brazo el talle de ella hasta que llegan al refugio, una cueva excavada en la cantera. Aun cuando el escondrijo daba espacio bastante, la pareja no se desunió al acogerse allí, sino que enlazada se dirigió a lo más oscuro, sin detenerse hasta tropezar con la pared, contra la cual se reclinó en silencio, al abrigo de la remangada falda. Ni menos se desviaron sus rostros tan cercanos que él sentía el aletear de mariposa de los párpados de ella y el cosquilleo de sus pestañas curvas. Dentro del camarín de tela los envolvía suavemente el calor mutuo que se prestaban. Las manos, al sujetar bajo la barbilla la orla del vestido, se entretejían, se fundían como si formasen parte de un mismo cuerpo. Al fin se separan y la tela cae hacia atrás. No es la primera vez que están juntos y lejos de toda mirada, sin más compañía que la madre naturaleza a cuyos pechos se han criado, pero se sienten raros al recogerse en la gruta. Desde que Perucho ha regresado del Instituto de Orense para las vacaciones, se sienten diferentes. Se miran mucho más, pero fijamente, y es que son inseparables. Casi no pueden vivir separados y cada vez que él se marcha al instituto les cuesta una enfermedad la ausencia. Cuando escampa, la gruta parece llenarse de claridad y se lanzan fuera del escondrijo y vuelven caminando, jugando, disfrutando de estar juntos hasta los pazos de Ulloa. A caminar por la carretera fastidiosa de puro cómoda, prefirieron seguir atajos, en cuyo conocimiento eran muy duchos, y aún cruzar los sembrados desiertos a la sazón, pero donde durante la noche entera y la madrugada, cuadrillas de mujeres habían estado segando el centeno. A las horas de calor no se siega, pues se desgrana la espiga madura. No se daba mucha prisa, al contrario, tácitamente estaban de acuerdo en no recogerse a techado hasta entrada la noche. En 1889, Emilia Pardo Bazán publica Insolación, una novela donde se aleja de las premisas del naturalismo y es un anticipo de lo que va a ser la novela del siglo XX. Las críticas son devastadoras. La novela cuenta la historia de una mujer viuda que, tras un periodo de luto, decide vivir su vida y su sexualidad con libertad. Le encanta un gaditano un poco canalla y de una clase social distinta a la suya. Su entorno le recomienda, claro, que se aleje de él, pero la protagonista no quiere. Emilia Pardo Bazán la retrata sin culpa y eso desafía los cánones morales del momento e indigna aún más que la mujer no reciba ningún castigo trágico. La novela comienza con una escena maravillosa en la que la protagonista se despierta con una resaca tremenda. La primera señal por donde Asís Taboada se hizo cargo de que había salido de los limbos del sueño fue un dolor como si le barrenasen las sienes de parte a parte con un barreno finísimo. Luego le pareció que las raíces del pelo se le convertían en millares de puntas de aguja y se le clavaban en el cráneo. También notó que la boca estaba pegajosita, amarga y seca. La lengua hecha un pedazo de esparto. Las mejillas ardían, latían desaforadamente las arterias y el cuerpo
Declaraba a gritos que si era ya hora muy razonable de saltar de cama, no estaba él para valentías tales. Asís Taboada, marquesa viuda de Andrade, tira del cordón de la campanilla y entra la doncella, Ángela, por mal nombre Diabla, que entreabre las maderas del cuarto tocador, lo que hace protestar de nuevo a Asís. En la mollera suya funcionaba de seguro toda la maquinaria de la Casa de la Moneda, pues no recordaba aturdimiento como el presente, sino el que había experimentado al visitar la fábrica de dinero y salir medio loca de las salas de acuñación. Entonces, lo mismo que ahora, se le figuraba que una legión de enemigos se divertía en pegarle tenazazos en los sesos y devanarle con argadillos candentes la masa encefálica. La Diabla, que es una chica despabilada, lista como una pimienta, una luguesa que no le cede el paso a la andaluza más ladina, le trae una tila y le pregunta a su señora si no tendrá un soleado, y Asís contesta que eso será. Asís, al quedarse sola, se queda currucada en una concha de tela y poco a poco se va encontrando mejor. De cuerpo, pero ¿y el alma? ¿Qué procesión le anda por dentro a la señora? Porque si hay una hora del día en que la conciencia goza todos sus fueros, es la del despertar. Es la cama una especie de celda donde se medita y hace examen de conciencia. Se pregunta si es de verdad, si le ha pasado eso o lo ha soñado. Pero bien sabe ella que sí. Tú has sido hasta la presente una señora intachable. Bien, una perfecta viuda. Conformes. Te has llevado en peso tus 2 añitos de luto. A pesar de tu genio animado y tu afición a las diversiones, en 24 meses no se te ha visto el pelo sino en la iglesia o en casa de tus amigas íntimas. Convenido. Has consagrado largas horas al cuidado de tu niña y eres madre cariñosa, nadie lo niega. Te has propuesto siempre portarte como una señora, disfrutar de tu posición y tu independencia, no meterte en líos ni hacer contrabando, lo reconozco. ¿Pero qué quieres, mujer? Te descuidaste un minuto, incurriste en una chiquillada, porque fue una chiquillada, pero chiquillada del género atroz, convéncete de ello, y por cuanto viene el demonio y la enreda y te encuentras de patitas en la gran trapisonda. No andemos con sol por aquí y calor por allá. Disculpas de mal pagador. Te falta hasta la excusa vulgar, la del cariñito y la pasioncilla. Nada, chica, nada. Un pecado gordo en frío, sin circunstancias atenuantes y con ribetes de desliz chabacano. Te luciste. En 1891, Emilia Pardo Bazán publica La piedra angular, donde describe los entresijos del sistema penitenciario español. Concepción Arenal ya había realizado un estudio sobre la situación de los presos, y Emilia Pardo Bazán, con esta obra, lo transforma en una novela de denuncia. La piedra angular se adentra en la historia de un verdugo, de su hijo y del hombre que intenta redimirlos del destino funesto que los acecha en una España convencida de la necesidad de la pena de muerte. Así comienza La piedra angular. Rendido ya de lo mucho que se prolongara la consulta aquella tarde tan gris y melancólica del mes de marzo, el doctor Moragas se echó atrás en el sillón, suspiró, arqueando el pecho, se atusó el cabello blanco y rizoso y tendió involuntariamente la mano hacia el último número de la revista de psiquiatría, intonso aún, puesto sobre la mesa al lado de cartas sin abrir y periódicos fajados. Mas antes de que deslizase la plegadera de marfil entre las hojas del primer pliego, abrióse con estrépito la puerta frontera a la mesa escritorio y saltando, rebosando risa, batiendo palmas, entró una criatura de 3 a 4 años que no paró en su vertiginosa carrera hasta abrazarse a una pierna del doctor. A los 40 años, Emilia Pardo Bazán ya cuenta con una amplísima producción literaria. Ha cultivado la novela, el ensayo, la poesía, los cuentos, libros de gastronomía y colabora en prensa escrita nacional y extranjera. Han pasado 12 años desde su primer premio literario. Su literatura ha empezado a alejarse del naturalismo para acercarse a cuestiones de la vida real, como por ejemplo la situación de la mujer en la sociedad española. Una de sus citas más conocidas, aparecida en La mujer española, es la que encierra la idea, entonces radical, de que las mujeres no nacen con el único propósito de ser madres. Todas las mujeres conciben ideas, pero no todas conciben hijos. El ser humano no es un árbol frutal que solo se cultive por la cosecha. Cuando muere su padre, José Pardo Bazán, Emilia percibe una cuantiosa herencia con la que funda una revista, Nuevo Teatro Crítico. En ella se incorporan ensayos, críticas literarias, noticias sobre otros escritores y estudios de actualidad política y social con el objetivo de reflejar la vida intelectual de su época. Su contenido, en gran parte, está dedicado a la conciencia del feminismo.
En 1892, Emilia Pardo Bazán funda la Biblioteca de la Mujer, un proyecto editorial que entre los años 1892 y 1914 tiene como meta principal la difusión entre un público femenino de ideas progresistas relacionadas con los derechos de la mujer. Mi deseo era familiarizar a las lectoras españolas con las cuestiones, para la mujer tan importantes, del alto feminismo, con los libros de Stuart Mill, Augusto Bebel y Novikov. Y en efecto di cabida a la esclavitud femenina y a la mujer ante el socialismo. No sé si algún efecto producirían las traducciones españolas de estos libros tan célebres en Europa. Sé que aquí la cuestión feminista no ha empezado ni a delinearse. En un artículo que Emilia Pardo Bazán publica en 1902 en El Heraldo de Madrid titulado La biblioteca de una señora, Pardo Bazán rechaza que existan lecturas distintas para hombres y mujeres y afirma que las mujeres deben leer lo más que puedan y los mismos libros que los hombres. Para ella, el verdadero problema es la pobreza cultural femenina causada por una educación deficiente. Por eso propone una biblioteca amplia y formativa que incluya textos religiosos, historia, literatura clásica española y extranjera, así como obras sobre la situación social de la mujer y el feminismo. Cuando tenía más ilusiones, fundé la Biblioteca de la Mujer. Editorialmente no me quejo. Estas obras se agotaron y tendré que reimprimirlas. Lo que dudo es que las hayan leído muchas mujeres. Y al cabo de bastante tiempo, nunca desalentada, pero un tanto desengañada, di en publicar en la Biblioteca de la Mujer libros de cocina. Uno, el último, el segundo, va ahora a los escaparates de los libreros. Y si Dios no lo remedia, incluiré también en esa biblioteca, que nació social e histórica, libros de recetas de tocador y economía doméstica. Pardo Bazán defiende una idea fundamental. No existen las malas lecturas, sino la falta de lectura y de criterio propio. Considera que leer permite desarrollar independencia intelectual y capacidad crítica, algo que muchas instituciones y discursos de la época intentan delimitar en las mujeres mediante listas de libros prohibidos o recomendaciones morales. La escritora gallega se distancia así de quienes pretenden proteger a la mujer mediante una lectura vigilada y apuesta por una formación intelectual libre, amplia y autónoma. Hay cosas tan evidentes para quien las mira solo a la luz de la equidad, que es maravilloso que existan varias maneras de entenderlas y juzgarlas. ¿Por qué la burguesía se ha obstinado en privar de derechos políticos y de bastantes derechos civiles a la mujer, el elemento esencialmente conservador, apegado como ninguno a la propiedad particular e individual, a la herencia, a la estabilidad social? Emilia Pardo Bazán lleva ya tiempo colaborando en revistas y periódicos con crónicas de viajes, artículos, ensayos y numerosísimos cuentos que agrupará en varias colecciones. Es una gran escritora de relatos. Es autora de cerca de 650 de todo tipo de géneros, pero es importante destacar los cuentos feministas y dedicados a la violencia contra la mujer. Nosotros les queremos contar uno de nuestros favoritos, El encaje roto. Convidada a la boda de Micaelita Aránguiz con Bernardo de Meneses y no habiendo podido asistir, grande fue mi sorpresa cuando supe al día siguiente que ésta, al pie del mismo altar, al preguntarle el obispo de San Juan de Acre si recibía a Bernardo por esposo, soltó un no claro y enérgico. Nunca ha llegado a saberse de cierto la causa de la súbita negativa. Micaelita se limitó a decir que había cambiado de opinión y que era bien libre y dueña de volverse atrás, aunque fuese al pie del ara, mientras el sí no partiese de sus labios. Los íntimos de la casa se devanaron los sesos, emitiendo suposiciones inverosímiles, pero lo indudable es que todos vieron, hasta el momento fatal, a los novios satisfechos y amarteladísimos. La novia, minutos antes del escándalo, estaba loca de contento y tan ilusionada y satisfecha que no se cambiaría por nadie. A los 3 años, cuando ya casi nadie iba acordándose del sucedido de las bodas de Micaelita, me la encontré en un balneario de moda donde su madre tomaba las aguas. No hay cosa que facilite las relaciones como la vida de balneario, y la señorita de Aránguiz se hizo tan íntima mía que una tarde, paseando hacia la iglesia, me reveló su secreto. Micaelita le cuenta toda la historia. Le dice que fue la cosa más tonta, que el caso ocurrió delante de todos. A Micaela, el novio le gustaba mucho y estaba enamorada de él. Lo único que sentía era no poder estudiar su carácter porque algunas personas le juzgaban violento. Micaelita le veía siempre cortés, blando y no se creía que su novio pudiese encubrir una fiera. Llegó el día de la boda. A pesar de la natural emoción al vestirme el traje blanco,
reparé una vez más en el soberbio volante de encaje que lo adornaba, y era regalo de mi novio. Había pertenecido a su familia aquel viejo alenzón auténtico de una tercia de ancho, una maravilla, de un dibujo exquisito, perfectamente conservado, digno del escaparate de un museo. Bernardo me lo había regalado, encareciendo su valor, lo cual llegó a impacientarme, pues por mucho que el encaje valiese, mi futuro debía suponer que era poco para mí. Y Micaelita le sigue contando que cuando echó a andar hacia el salón, en cuya puerta le esperaba su novio, el encaje se enganchó en un hierro de la puerta con tan mala suerte que al quererse soltar se oyó el ruido peculiar del desgarrón y un jirón del magnífico adorno se quedó colgando sobre la falda. En ese momento Micaelita vio la cara de ira de su novio y en aquel instante fugaz fue cuando se alzó un telón y detrás apareció desnuda el alma de su novio. Al atravesar el umbral del salón, ya Bernardo se le aparecía siempre con aquella expresión de ira, dureza y menosprecio que acababa de sorprender en su rostro. Esta convicción se apoderó de mí, y con ella vino otra, la de que no podía, la de que no quería entregarme a tal hombre ni entonces ni jamás. Y sin embargo, fui acercándome al altar, me arrodillé, escuché las exhortaciones del obispo, pero cuando me preguntaron, la verdad me saltó a los labios impetuosa, terrible. Aquel no brotaba sin proponérmelo. Me lo decía a mí propia, para que lo oyesen todos. En 1896, Emilia Pardo Bazán publica Memorias de un solterón, que escribe como segunda parte de La Tribuna 20 años después. El protagonista es el hijo de Amparo, que era la protagonista de La Tribuna, y del señorito que la engañó. Así comienza Memorias de un solterón. A mí me han puesto de mote el abad. En esta marineda tienen buena sombra para motes, pero en el mío no cabe duda que estuvieron desacertados. ¿Qué intentan significar con eso de abad? ¿Que soy regalón? ¿Amigo de mis comodidades? ¿Un poquito epicúreo? Pues no creo que estas aficiones las hayan demostrado los abades solamente. Además, sospecho que el apodo envuelve una censura, queriendo expresar que vivo esclavo de los goces menos espirituales y atendiendo únicamente a mi cuerpo. Para vindicarme ante la posteridad, referiré, sin quitar punto ni coma, lo que soy y cómo vivo, y daré a la vez la clave de mi filosofía peculiar y de mis ideas. Emilia Pardo Bazán es una autora muy prolífica y tan solo estamos hablando de sus obras más destacadas, pero en 1897 publica El tesoro de Gastón, en 1899 El saludo de las brujas, en 1900 El niño de Guzmán, en 1902 Misterio, en 1904 publica 3 novelas ejemplares, Los tres arcos de Cirilo, un drama y Mujer. En 1905 publica La quimera, confirmando su criterio de que la novela debe reflejar el momento en el que está escrita. Pueden apreciarse en La quimera ciertos ecos modernistas y simbolistas. En 1908 publica La sirena negra, que tiene como protagonista a Gaspar de Montenegro, un alma en pena. No importan en él su físico ni su dinero, su aristocracia, su cultura, su soltería ni su atrevimiento vital. Importa en él su angustia espiritual ante la obsesión de la muerte. Las 3 novelas extensas de Emilia Pardo Bazán, escritas y publicadas en los albores del siglo XX, La quimera, La sirena negra y Dulce dueño, publicada en 1911, delatan la impresión que levantan en Emilia Pardo Bazán las teorías acerca del psicoanálisis que por entonces empiezan a sugestionar al mundo y que van a transformar su obsesión literaria y vital. Así comienza La sirena negra. En la esquina de la Red de San Luis y el de Gracia, me separé del grupo que venía conmigo desde el Teatro de Apolo, donde acabábamos de asistir a un estreno afortunado. Si hablase en alta voz, hubiese dicho grupo de amigos, pero para mi sayo, ¿qué necesidad tengo de edulcorar la infusión? Espero no poseer amigo ninguno, no tanto por culpa de los que pudieran serlo, cuanto por la mía. Si alguna vez me he dejado llevar del deseo de comunicación, de expansión, de registrarme el alma y enseñar un poco de su oscuro contenido a la media hora de hacerlo, estaba corrido y pesaroso. Según estaría un sacerdote hebreo que hubiese permitido a un profano tocar el arca de la alianza. Por lo mismo, me guardé de terciar en la polémica que armaron sobre la idea de la obra. La tal idea es ya para mí una persona de toda confianza. Por 6ª vez en este invierno la aprovecha un autor. Según los recitados, cantares y diálogos de la zarzuelilla, la vida es buena, la alegría es santa, y los que no andan por ahí chorreando satisfacción son unos porros.
No sé por qué, acaso por efecto de la discusión trabada entre los del grupo y que me golpeó en el cerebro con redoble de martillazos secos y ligeros sobre una placa sonora. La cuestión en aquel momento me preocupaba. Ningún problema para el que vive revestirá mayor interés que este de la calidad de la vida. En 1908 nombran a doña Emilia condesa pontífice de Pardo Bazán y también se convierte en la presidenta de la sección de literatura del Ateneo de Madrid, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo. Lo que no consigue doña Emilia Pardo Bazán es ingresar en la Real Academia Española, una institución que entonces no aceptaba mujeres. En 1912, doña Emilia, sabiendo que se ponían a disposición 2 vacantes y antes de que fuesen publicadas en la Gaceta, envía una carta donde solicita ser admitida, pero no lo consigue. Presenta su candidatura en 3 ocasiones, pero la Real Academia Española seguirá con esta discriminación durante años. Emilia publica un artículo titulado La cuestión académica. En ese artículo hay una carta dirigida a Gertrudis Gómez de Avellaneda, llamándola insigne compañera y solidarizándose con ella a propósito de sus intentos infructuosos de entrar en la academia. Mi excelsa compañera Tula, no lleves a mal que por breves momentos distraiga tu espíritu, entretenido sin duda en vagar por los amenos valles de esa región feliz. Acuérdate de la tierra donde viviste y déjame contarte algo de lo que en ella sucede. Es el caso que un periódico de esta corte, llamado El Correo, inserta en su número del 24 del presente mes 4 epístolas tuyas con el título Las mujeres en la Academia, el subtítulo Cartas inéditas de la Avellaneda y un encabezado del que trataremos. Están dirigidas a personas cuyo nombre sustituyen 2X y el contenido manifiesta tus gestiones a fin de ingresar en la Academia Española. Ya oigo que preguntas: ¿y por qué sale hoy a luz una correspondencia que desde 36 años hace amarilleaba en el fondo de un cofre o cajón? A eso voy, Tula, y por eso te escribo. La oportunidad de exhibir semejante correspondencia consiste en que estos días se ha echado a volar otro nombre de mujer para cubrir la vacante de un sillón académico y se ha vuelto a poner en tela de juicio la cuestión de si las mujeres pueden o no pueden ser admitidas en la academia. Y el nombre que se ha pronunciado es el mío. Emilia Pardo Bazán alude al retintín con que Juan Valera hablaba de las pretensiones femeninas y de su satisfacción al comprobar que ella no iba a conseguir su propósito. Y es que para los intelectuales o pseudointelectuales del momento es inconcebible que una mujer solicite entrar en tal institución. Juan Valera llega a decir que la circunferencia de doña Emilia no cabe en los sillones de la academia. Lamentable. Hoy podemos ver cuánta gente lee a Juan Valera y cuánta gente lee a Emilia Pardo Bazán. Tal vez para paliar el rechazo de su entrada en la Real Academia Española, nombran a Emilia Pardo Bazán en 1916 catedrática de lenguas neolatinas por la Universidad Central de Madrid, la primera mujer que ocupa una cátedra pero sin oposición. Pasarán 37 años hasta que otra mujer la obtenga. Y hasta 1979 no ha habido una mujer elegida como miembro de número de la Real Academia Española, Carmen Conde. Doña Emilia Pardo Bazán tuvo siempre un dominio absoluto del lenguaje. Además, estaba abierta a nuevas formas y a asimilar lo nuevo, como hizo con el naturalismo francés, la novela rusa y más tarde el simbolismo y el modernismo. Convirtió la literatura de viajes en un género moderno y literario a través de la crónica periodística. Para ella, viajar no consistía solo en desplazarse, sino en una experiencia formativa que transformaba al individuo y ampliaba su visión del mundo, como demuestran obras como Mi romería por la Europa católica o Al pie de la Torre Eiffel, que comienza así. Para el mozo sano y fuerte, París es el placer y el goce vedado y picante. Para la dama elegante, la consulta al oráculo de la moda. Para los que amamos las letras y el arte, el alambique donde se refina y destila la quinta esencia del pensamiento moderno, la Meca donde habitan los santones de la novela y del drama, el horno donde se cuecen las reputaciones. Emilia Pardo Bazán también ha sido una pionera en la literatura gastronómica española. Antes lo comentábamos, pero sobre todo enseñó feminismo desde su cátedra, ya fuera
una cátedra física como las del Ateneo o la universidad, o una cátedra virtual como la de la Biblioteca de la Mujer. El feminismo fue para Emilia Pardo Bazán una actitud ante la vida. Para el español, todo puede y debe transformarse. Solo la mujer ha de mantenerse inmutable. En los más de 1.500 artículos de prensa que Emilia Pardo Bazán escribió, nada escapó de su mirada. El 4 de mayo de 1921 publica el último, en ABC. En él recomienda a un poeta aún no traducido al español. 8 días después, Emilia Pardo Bazán fallece, el 12 de mayo de 1921, por una complicación de la diabetes que padece. Está enterrada en Madrid, en la Basílica de la Concepción, aunque ella dio instrucciones de ser enterrada en el Pazo de Meirás. Queremos terminar este programa con un fragmento de uno de sus artículos para encontrar de nuevo a la Pardo Bazán feminista, militante y comprometida que tanto recordamos todavía, desgraciadamente, tan a menudo y que tan actual es todavía, por desgracia, hoy en día. El mujercidio siempre debiera penarse más que el homicidio. ¿No son los hombres nuestros amos, nuestros protectores, los fuertes, los poderosos? El abuso del poder no es circunstancia agravante. Cuando matan a mansalva a la mujer, ¿no debería exigírseles más estrecha cuenta? Y sin embargo, los anales de criminalidad abundan en mujercidios, impunes muchas veces por razones especiosas, mejor dicho, por sofismos que sirven para alentar el crimen. Y así les hemos contado la vida de Emilia Pardo Bazán a través de su obra. Gracias por estar ahí y gracias por leer Un autor en una hora en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con Eugenio Barona y Laura Carrero del Tío. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Diseño sonoro de Julia García Soto. Documentación y redes Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.